don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día conmigo. Mi nombre es Carol y este es mi canal Carol Home. En el vídeo de hoy os quiero compartir unas rutinas y unos hábitos que a mí me funcionan. Son simplemente pequeños gestos diarios que me ayudan a mantener la casa en orden sin sentirme abrumada y sobre todo a empezar el día con más calma y claridad. Y mi primera rutina y más importante es prepararme un buen desayuno. Este momento es solo mío, un desayuno tranquilo, sin correr y sin ruido, solo respirar, observar y recordarme que hoy también puedo empezar el día con calma. Yo no necesito un paisaje maravilloso, solo la tranquilidad de mi salón y unos minutos para mí. Y ya después de desayunar y de vestirme, una de las rutinas más importantes para mí es el orden. Aunque yo suelo dejar el salón recogido por la noche porque esto me ayuda a ahorrar tiempo, reconozco que hay días en los que no puede ser. Anoche, por ejemplo, mis hijos se quedaron viendo la tele y yo preferí irme a descansar, pero bueno, no pasa nada, ahora en unos minutos lo dejo en orden. La verdad que tener este espacio recogido me da una sensación de calma que necesito para arrancar el día con buena energía. Y hoy me toca, hoy es día de cambio de sábanas. Yo las suelo cambiar una vez a la semana, da igual si es verano o invierno. Bueno, pues porque es una forma sencilla de mantener la cama limpia y fresca. Además, unas sábanas limpias ayudan a descansar mejor y a que el dormitorio se sienta más agradable. Es una de esas pequeñas rutinas que aportan mucho bienestar con muy poco tiempo. Yo de verdad lo que siento es que no hay nada como terminar el día metiéndote en una cama limpia y con olor a fresco. Y como a José le gusta tener siempre algo casero para desayunar, pues bueno, vi esta receta en YouTube que me encantó y hoy voy a probar a hacerla a ver qué tal.
Es sencilla, es rápida y perfecta para tener algo rico a mano por las mañanas. Y como en mi casa esto es una costumbre, después de ensuciar la cocina toca recoger. Mantener el espacio limpio y ordenado me ayuda a seguir con la rutina sin agobios y a disfrutar más del día. Así que bueno, yo ahora un ratito para dejarlo todo en su sitio antes de continuar con lo siguiente. Y mantener unos hábitos y unas rutinas en el hogar, bueno, pues yo soy la primera que lo pienso, que a veces cuesta, pero cuando se convierten en una parte del día a día, todo fluye mejor, la verdad. No se trata de tener la casa perfecta, sino de crear un ambiente que nos haga sentir bien, en calma y donde cada cosa tenga su momento. Así que yo os recomiendo que vayáis haciendo las tareas paso a paso, sin presiones, que no hace falta hacerlo todo de golpe, que con constancia y un poco de organización el orden se mantiene ya casi sin darte cuenta y el día se vuelve muchísimo más llevadero. Y bueno, pues en definitiva, pues eso, que haciendo pequeñas tareas a lo largo de todo el día, la verdad que se nota muchísimo. Al final, pues como yo digo, se trata de cuidarnos también a través del espacio en el que vivimos. Y ahora sí, esto ya está. Voy a darle la vuelta y a ponerlo en un plato a ver qué tal. Lo dejaré que se enfríe y en momentos se enfríe ya lo meteré a la nevera. Y ahora, como veis, le toca el turno a los baños. Bueno, es uno de esos espacios que más atención necesitan porque, bueno, pues los usamos a diario y merecen estar limpios y cuidados. Y bueno, pues aunque es una de esas tareas que no siempre nos apetece, a mí me gusta incluirla en mi rutina diaria. Y bueno, pues es tan fácil como dedicar unos minutos al día para mantenerlos limpios y agradables.
Y ya sabéis que lo que yo utilizo para mi rutina diaria es el desinfectante de Sanitol, que bueno, huele a eucalipto y a mí me encanta, y para una limpieza rápida de los baños va genial. Luego sí que ya una vez a la semana, en la limpieza semanal, ya le doy con el limpiabaños y con eso me ayudo a que no se acumule nada y a que se mantengan limpios para cuando los necesitemos. Y como os he comentado en otras veces, por la zona donde yo vivo se acumula muchísima cal, especialmente ahora en verano. En la parte del desagüe, por ejemplo, se forma un cerco bastante visible, así que compré este antical del Mercadona, que varias de vosotras me habéis recomendado. Y la verdad es que va genial, no hace falta ni dejarlo actuar mucho tiempo y elimina la cal a la perfección. Y por último, ya en el baño, bueno, yo creo que dar un pequeño repaso a la ducha cada día nos ayuda a que no se acumule la cal y a mantenerla siempre limpia y reluciente. Son solo unos minutitos, pero marcan la diferencia y hacen que todo esté más cuidado y sin apenas esfuerzo. Y ya acabo con la bayeta de PVA de Vileda, que la utilizo para el espejo, también repaso el mueble del baño y bueno, y por último acabo con la mampara de la ducha. Me habéis preguntado mucho por ellas, me habéis preguntado de dónde las compro. Yo las compro de Amazon, me imagino que también habrán en otros sitios, pero bueno, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ahora que esto ya se ha enfriado, le he puesto un poquito de azúcar glass, lo corto a trocitos y ya lo dejo preparado para comer. Y algo que siempre os digo y que siempre os he dicho es que a mí no me gusta planchar. Yo prácticamente no plancho nunca, a no ser que sea alguna camisa. Y bueno, me habéis preguntado mucho que cómo lo hago. Y bueno, pues he intentado contestaros en comentarios, pero me cuesta porque es un poquito largo. Y bueno, pues una de las cosas que yo hago es sacudirla, sacarla de la lavadora y estirarla bien antes de tenderla. Lo que hago es que intento alinear costuras, bueno, estiro los cuellos y las mangas. Y es importante, si utilizas pinzas, ponerlas en sitios donde no dejen marcas. Yo, por ejemplo, no utilizo pinzas porque la tiendo aquí en el balcón. También tenemos que intentar no sobrecargar la lavadora porque se arruga más la ropa. Hay que intentar dejar un espacio libre. Yo mi guía es, tengo que poder introducir el brazo y tocar el fondo de la lavadora. También intento evitar que le dé el sol. En horas en que en mi balcón entra el sol, yo bajo el toldo. El sol lo que hace es que la ropa la deja tiesa. Sobre todo es importante no dejar la ropa seca en el tendedero ni en la secadora y bueno, y tampoco pues dentro del cesto durante muchísimo tiempo. También al doblarla me gusta tomarme mi tiempo estirándola bien y haciendo coincidir las costuras. Y yo pues bueno, a mí me funciona bien, yo con todo esto evito que se formen arrugas y así evito utilizar la plancha. Yo simplemente os animo a que probéis, a que seáis constantes. Y bueno, y pues ya me diréis.
Y bueno, es hora de hacer la comida. Hoy lo que voy a hacer es un poquito de cocido. Yo sé que es una receta que no apetece muchísimo en verano porque da mucho calor, pero bueno, Ainara de ahí consigo que coma bastante bien porque se come su plato de fideos con carne. Además es una receta que me da para varios días porque yo luego lo que suelo hacer es lo que me sobra de carne de cocido, bueno, pues hago un poquito de cocido frito, de ropa vieja, como solemos decir por aquí. Ya veis que utilizo una olla gigante, me gusta guardar caldo para otro día. Y bueno, pues depende de dónde seas, el cocido se hace diferente. Por ejemplo, mi cuñada que vive en Madrid, ella, por ejemplo, al cocido le añade un hueso de jamón, aparte de la carne también le añade tocino, chorizo, morcilla. Sé que por la zona, creo que por la zona del norte es más típico hacerlo así. Pero bueno, por aquí por donde yo vivo, el cocido es un poquito más light. Creo que entra dentro de la dieta mediterránea, como se dice. Y bueno, yo no le pongo nada de embutido. A mí que el cocido lleve mucha grasa me repite, así que yo lo que le añado es muslos de pavo, que a José y a Iker les encanta, ellos es lo que se comen del cocido. He añadido también un trocito de garreta para darle sabor y bueno, los muslos de pollo. Y bueno, y ya pues las verduras. Por último simplemente le añado las patatas, los garbanzos también. Yo los garbanzos los gasto de bote, me acostumbré a hacerlo así cuando trabajaba porque no tenía tiempo o se me olvidaba de ponerlos en agua el día antes, entonces empecé a hacerlo así y la verdad que quedan espectacular porque quedan exactamente igual y me ahorran muchísimo tiempo de cocción. Eso sí, me gusta lavarlos antes porque así, bueno, pues elimino el exceso de sal y de conservantes. Y bueno, pues ya voy a aprovechar que Iker no está esta semana en casa. Bueno, ya sabéis que esta mañana le he sacado las sábanas, así que le pongo las sábanas limpias. La verdad que él ahora que está de vacaciones se la organiza y la mantiene bastante bien cada semana. Pero bueno, esta vez que él no está, quiero aprovechar para darle un repaso más a fondo. Quiero ventilar bien, quiero limpiar los rincones y bueno, pues dejarlo todo como nuevo. Bueno, yo quiero explicar que a veces es verdad que surgen comentarios sobre si le hago algo a mis hijos o si les ayudo. Y bueno, y yo quiero que, bueno, que sepáis que aunque Iker se encarga de sus cosas y además lo hace muy bien, pues yo también creo que de vez en cuando también viene bien que su madre esté presente, que le eche una mano. Yo, mi opinión es que también las madres, no sé, podemos hacer algo por nuestros hijos. No se trata de hacerlo todo por él, sino bueno, pues de acompañarlo, de estar cerca, de mostrarle que su espacio también nos importa. Al final, pues cuidar el entorno de quienes queremos es otra forma de demostrarles cariño y a veces simplemente con un pequeño gesto como ayudarle a ordenar o limpiar un poquito más a fondo, también le estamos diciendo estoy aquí para ti. Así que bueno, en realidad no me importa ese tipo de comentarios. Bueno, yo siempre digo que no se trata de hacerle las cosas ni de quitarle responsabilidades, al contrario, y que él sabe muy bien organizarse y cuidar de su espacio, pero bueno, pero a veces acompañar, estar presente y echar una mano también es una forma de educar, de compartir y de fortalecer el vínculo,
porque bueno, pues al final cuidar no es solo limpiar, es estar atentos, es demostrar amor, es simplemente en pequeños gestos. Y bueno, pues en definitiva lo que quería decir es que yo he elegido cómo quiero educar a mis hijos, que es verdad que bueno, cada familia es un mundo y que cada uno es libre de criar y acompañar a sus hijos como mejor crea. Y bueno, pues realmente lo importante es hacerlo siempre con amor, con coherencia y con presencia, porque al final eso es lo que realmente importa para que bueno, para que nuestros hijos crezcan seguros y felices. Y ya por último, bueno, pues me queda pasar la mopa, bueno, aunque yo utilizo el robot aspirador, pero bueno, ya sabéis que me gusta pasar la mopa por aquellos sitios donde no llega el robot, o incluso a veces me paso y la vuelvo a pasar por todo. Y como ya sabéis que a mí me encanta tener algo fresquito en el congelador, voy a hacer un granizado de sandía.
Hay alguna de vosotras que me habéis dicho que os habéis comprado la Thermomix y que os encanta. La verdad que yo ya sabéis que a mí es algo que me encanta porque, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que hacer en ella. Yo sobre todo aquí en verano los granizados los hago casi todas las semanas. En esta ocasión he elegido de sandía, pues bueno, pues porque compré una sandía gigante, la corté a trozos y la puse en un tupper. Y bueno, y como Iker tampoco está, como os he dicho, pues la sandía lleva tiempo en la nevera, así que bueno, una manera de aprovechar y no tirarla es haciendo pues granizados, que además es que están riquísimos. Y ahora sí, bueno, pues la comida ya está. Voy a sacarle un poquito de caldo, ponerlo en un cazo para hacerle a Inara unos fideos. Le pondré también un muslo de pollo. Y estaba sirviendo el plato y me estaba dando cuenta de que notaba que le faltaba algo de color al cocido. Y me acabo de dar cuenta de que se me olvidó ponerle la zanahoria. Bueno, no pasa nada, estas cosas pasan y a veces en la cocina no sale todo perfecto, pero bueno, al final lo importante es disfrutar del proceso y del resultado, aunque falte algún ingrediente. Y ya bueno, voy a ir sirviendo a José, que aunque le falte un poquito por llegar, mientras se le va enfriando. Bueno, y me estaba acordando ahora de una suscriptora que me ha dicho que le haría muchísima ilusión que la saludara. Así que desde aquí un besito, Ana, y que muchísimas gracias por verme. Algo que hago siempre después de comer el día que hago cocido es separar los huesos de la carne. Aprovecho la carne del cocido para hacer ropa vieja, bueno, que ya os he contado en otras ocasiones que en casa nos encanta. Es bueno, pues es una forma sencilla y la verdad que deliciosa de no desperdiciar nada. Y el caldo también lo congelo en botes porque viene genial tenerlo listo para otros días, ya sea pues bueno, pues para una sopa rápida, para hacer arroz o incluso como base para otras recetas. Al final se trata de organizarse un poquito y aprovechar al máximo todo lo que cocinamos. A Kira ya habéis visto que le he puesto un poquito de caldo de cocido en su comida, en su comidita, en su pienso. Ella, bueno, no come otra cosa, es lo único que le doy el día que hago cocido. Así que ella está todo el rato a mi lado esperando a ver si le vuelve a caer algo. Y ya por último, acabo de recoger la cocina y me siento un poquito a descansar. Bueno, en realidad no os engaño, me gusta dormir un poquito de siesta. Bueno, acabo de enterarme, bueno, hace poco que me enteré que la siesta es algo muy típico aquí en España. Yo pensaba que era algo que se hacía en todo el mundo, pero resulta que no. Y bueno, y sé que muchas de vosotras sois de otros países. Bueno, me imagino que os resultará curioso, creo yo, no lo sé. Decidme algo en comentarios. La siesta aquí en España es un momento de descanso necesario que la verdad que nos ayuda a recargar energías
Y bueno, pues a seguir el día con más fuerza y con más concentración. Y bueno, pues esto ya es por la tarde, que ya sabéis que yo no paro. Mi suegro me ha dado de su huerta tomates, pimientos y cebollas. Y bueno, como los tomates ya estaban maduritos, he decidido aprovechar para hacer un poquito de tomate en conserva. En un principio había pensado también hacer conserva del pimiento y de la cebolla, pero bueno, al final he pensado que mejor lo corto a trozos y lo congelo y así podré sacarlo cuando lo necesite. Lo primero que hago para hacer la conserva es esterilizar los tarros, los hiervo durante 15-20 minutos y ya los puedo utilizar. Los tomates los corto a trozos grandes. En un primer momento he pensado en no quitarle los pezones al tomate porque bueno, tampoco pasa nada, pero bueno, al final he acabado quitándoselo. Mi idea, ya os digo, era hacer conserva de todo, de la cebolla, los pimientos y el tomate, pero bueno, como ahora en estos momentos no tengo muchos tarros, me es más urgente hacer la conserva del tomate porque si no se me va a echar a perder. Y bueno, pues como os he dicho antes, la cebolla y el pimiento lo congelaré. Y bueno, para que la conserva salga bien hay que ir apretando todo bien en el tarro, que quede el menos espacio, el menos aire posible. Y si queda algo de aire, porque en este caso he puesto algo de pimiento y cebolla, le añado un poquito de aceite de oliva. El aceite de oliva sirve para proteger el tomate del aire y evitar que se estropee. Bueno, y además de eso le da un sabor mucho más rico y mantiene la textura jugosa. En estos últimos dos botes, como no les he añadido pimiento ni cebolla, el tomate suelta más jugo y queda menos aire en el interior. Por eso, bueno, pues no es necesario añadirle el aceite de oliva. Y bueno, ya por último, guardo el pimiento y la cebolla en bolsas de congelación para poder congelarlo. Y ya introduzco los tarros en agua. Tienen que estar completamente introducidos en el agua, no tienen que sobresalir. No importa si están acostados o plantados, que a mí, por ejemplo, plantados en esta olla no me caben. Los dejo hervir como unos 30 minutos más o menos. Ya los saco del fuego y los dejo reposar hasta que se enfríe. Y una vez se han enfriado, ya os enseño el resultado. Una manera de saber que la conserva ha salido bien es presionando sobre la tapadera. Si al apretar no hace clic y está completamente hundida hacia adentro, es señal de que ha hecho vacío correctamente y está bien sellada. Lo puedo guardar en cualquier armario o cajón y eso me asegura que el tomate se va a conservar en buen estado durante meses. Y bueno, pues ahora ya es hora de terminar, así que mientras José prepara la cena, yo me voy a desmaquillar. Utilizo la leche desmaquillante, ahora estoy utilizando la de L'Oreal.
También, como veis, la utilizo para los ojos porque no aguanto los desmaquillantes específicos de ojos, me irritan mucho los ojos. Y yo he probado con la leche y la verdad que me va genial, no me pica ni nada. Esta limpieza, el desmaquillarme con leche, lo hago 2 veces. Es importante que quitemos el maquillaje completamente. A mí me gusta hacer una doble limpieza. Ya sabéis que yo he trabajado en una perfumería, que estuve trabajando durante 17 años, entonces nos daban muchos cursos sobre esto. Lo más importante al cuidarnos la piel es desmaquillarnos y quitarnos bien el maquillaje. Eso lo que va a hacer es que el tratamiento que nos apliquemos después sea muchísimo más efectivo. No importa que el tratamiento sea muy caro, que si no desmaquillas y si no limpias bien la cara por la noche no te va a funcionar. Así que hacer una doble limpieza es perfecto porque te ayuda a limpiar la piel en profundidad. Yo ahora utilizo un gel limpiador que es con agua. Algo que quería decir es que el gel limpiador no desmaquilla. Quiero decir, al no ser que el producto lo especifique, pero no suelen desmaquillar. Entonces por eso es bueno desmaquillar primero y luego utilizar el gel limpiador. Esta limpieza, ya os he dicho, la hago una vez a la semana. Es una limpieza un poquito más profunda que la que hago a diario. Lo que utilizo ahora es el peeling. Es el de la marca Ordinary, es un peeling líquido. El peeling utiliza ácidos en lugar de gránulo, como cualquier otro exfoliante, por lo que es menos agresivo para la piel. Este que estoy utilizando yo concretamente es muy fácil de utilizar. Lo pongo por toda la cara, evitando el contorno de ojos y el contorno de labios. Lo dejo actuar un mínimo de 2 minutos y un máximo de 10 y luego ya me lo aclaro con agua. El exfoliante o peeling lo que hace es que elimina células muertas, alisa la textura de la piel, afina, te ayuda a reducir el poro y a que el tratamiento que tú apliques después sea muchísimo más efectivo. Lo que hago es que me lo aplico y ya me lo aclaro mientras me ducho. Y ya una vez fuera de la ducha ya me he aclarado el peeling. Empiezo con el tratamiento de mascarillas. Empiezo por el contorno de los ojos, aplicarme la mascarilla por el contorno de los ojos. Y bueno, también me aplico la mascarilla por el resto de la cara. La mascarilla tanto de ojos como de cara son de Clarins. Es una marca que utiliza muchísimas plantas y a mí me encanta. Estas mascarillas en concreto son hidratantes. Tanto las hidratantes como las nutritivas, como las mascarillas antiedad, no se deben aclarar con agua. Simplemente lo que hay que hacer es aplicarlas, dejarlas de 15 a 30 minutos, si puedes más, y luego simplemente con un tisú o un pañuelito de papel lo retiras y ya masajeas con las manos hasta que se absorba todo el exceso de producto en tu piel. Bueno, algo que os quería recomendar es que tanto peeling como exfoliante es aconsejable hacerlo por la noche. Es mucho más seguro para la piel. Y bueno, pues si quieres esa noche, como ya tienes tu piel súper hidratada, no necesitas ponerte el tratamiento de después. Y ahora sí, pues después de media hora ya me quito la mascarilla. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirme de este vídeo hasta el próximo vídeo, que espero que os haya gustado, como siempre os digo, o por lo menos que os haya entretenido, que muchísimas gracias por las cosas tan bonitas en comentarios que me decís, que ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.